aquí vamos con la sección, la sesión, no sé cuántas iba sesión del capital. Y ahora vamos con la segunda parte de, de esta sección del capital, que se titula División de trabajo y manufactura, en la cual pues Marx continúa explicándolos la producción del plusvalor relativo, que inició explicándolos el concepto del plusvalor relativo en sí, y después nos habló de la cooperación, capítulos que vimos la semana pasada, y una vez ya visto la cooperación y entendido los límites de aquella, recordemos, se trataba de- del aumento de las fuerzas productivas, de la disminución de costes de la reproducción de la fuerza de trabajo, por ello conseguida, y el subsiguiente aumento del plusvalor relativo que ocurre debido a la cooperación de diferentes obreros que realizan una misma labor o una labor similar, pero que al ponerlos a cooperar unos junto con otros, eh, consigue consigue una serie de beneficios y mejoras que hace que suceda todo eso. Ahora pasaremos a ver qué ocurre con la manufactura, que sería el estadio subsiguiente a la cooperación, tanto lógica como históricamente, que esta ya sí surge específicamente en el capitalismo y en este caso ya no se trata únicamente de la cooperación de obreros similares, haciendo trabajos similares a los que harían sin estar unidos bajo un mismo capitalista, sino que empezamos ya a transformar el modo de producción, el proceso de trabajo, y a subsumir, por tanto, progresivamente más y más el trabajo bajo las condiciones del capital. Bien. Eh, Empezamos pues por el primer apartado, que sería el doble origen de la manufactura. Y aquí eh, nos habla Marx, pues bueno, de que la manufactura es en esencia o principalmente la cooperación de diferentes obreros eh, bajo en un mismo taller, bajo el mando de un mismo capitalista, eh, en el mismo proceso de producción, obreros que cooperan, pero en este caso fundado en la división del trabajo. Recordemos que en la cooperación simple que hemos estudiado hasta ahora no había división del trabajo, más allá de la que ya encontrásemos preexistente en la sociedad. Ahora, dentro del propio taller, la manufactura introduce una división del trabajo entre diferentes obreros que ahora pasan a realizar eh, mm, partes, etapas, fases o procesos distintos, operaciones distintas dentro del proceso de producción. Bien, como os he dicho, esta ya se trata de una forma característica del proceso de producción capitalista, el modo capitalista de producción, como veremos más adelante una vez hayamos entendido mejor el funcionamiento de la manufactura, sus condiciones y su naturaleza. Y aquí Marx nos indica que encima de ser específicamente capitalista es el modo de producción característico de, de una etapa del capitalismo, de la etapa eh, inmediatamente posterior a la más primitiva, a la etapa primera, menos madura del capitalismo, que iría de mediados del siglo XVI hasta el tercer tercio del siglo XVIII. Y en esta época pues es el modo de producción capitalista más característico. No quiere ello decir que necesariamente sea el mayoritario ni nada de eso, pero sí que es el más desarrollado y el que representa en esta época eh, las características clave del capitalismo. Bien. Y entonces Marx nos procede a contar cómo surge la manufactura. Procede a estudiar cómo surge la manufactura. Y es que, bien, partíamos de una situación en la que existía eso, una división del trabajo social. Había ya desde etapas prácticamente prehistóricas gente, obreros cuya labor era especializada, los cuales solamente
realizaban una parcialidad del proceso, digo, del proceso de trabajo social total, que se dedican solamente a un empleo específico, a una ocupación específica, y hemos de estudiar, tenemos también que bajo diversas situaciones esta gente coopera entre sí. Hemos encontrado ya, lógicamente, y también históricamente, la cooperación incluso en periodos precapitalistas, eh, aunque evidentemente la cooperación simple también alcanza su máximo desarrollo ulteriormente bajo el capitalismo. Y de esta situación previa a la manufactura, cómo pasamos a talleres donde existe una división del trabajo dentro del propio taller. Bien, pues aquí Marx nos presenta que existen dos maneras de que esto ocurra. Por un lado, puede ocurrir que en un mismo taller, bajo el mando de un mismo capital, se reúnan diversos oficios distintos entre sí, los cuales operan sobre un mismo producto, sobre un mismo producto. Y anteriormente es posible que a lo mejor estos diversos oficios operasen sobre ese producto de forma separada, en diferentes talleres, bajo el mando de diferentes actores en la producción. Y ahora un capital los junta en un mismo taller. Eh, por lo tanto, por ejemplo, Marx nos pone el ejemplo muy ilustrativo de un coche, de un carruaje, tan típico de que asaltaban los bandoleros en esa época. Y es que un carruaje de estos pues, requiere de un carpintero, requiere de un herrero, requiere de un pintor, requiere de un tapicero, requiere de diversos trabajos, diversos artesanos distintos que tienen que realizar diferentes operaciones sobre un mismo producto, que sería el carro en este caso. Es posible que anteriormente en una aldea, pues cuando se requiriese, cuando se quisiese construir un carro, pues una persona fuese a donde el carpintero local con un encargo y pues le pidiese, pues hazme la parte de la madera del carro, hazme la parte del hierro del carro, le pide al herrero, etc. Y estos diferentes productores son pues artesanos que se dedican a su artesanía específica. Y no hacen únicamente carros, sino que hacen otro tipo de cosas. Si un capital reúne bajo un mismo taller a todos estos distintos artesanos y los pone a trabajar a todos ellos sobre el mismo carro o sobre la misma serie de carros, a producir carros, eh, consigue así la capacidad de producir la totalidad del producto con sus diversos pasos, especializa a los diversos obreros que anteriormente eran artesanos que se dedicaban probablemente a más cosas aparte de esta. Ahora, sencillamente, pues el carpintero es un carpintero que hace carros, el herrero es un herrero que hace carros, etcétera. Y con esto, pues obtiene una larga serie de ventajas que iremos estudiando en las páginas subsiguientes, dando lugar así a la manufactura por esta vía de juntar diversos oficios que antes se realizaban por separado en un mismo taller. Y otro origen posible de la manufactura es tomar una artesanía donde se produzca, por ejemplo, pues el ejemplo que nos pone son las agujas, que es un producto que en principio no requiere de trabajos, anteriormente no requiere de trabajos de artesanos distintos para su producción, sino que el herrero, forjador, lo que sea que produzca agujas anteriormente, pues realizaba sus agujas en su taller, pero al un capital juntar a varios productores de agujas en un mismo taller, a juntar a varios herreros en un mismo taller, al principio hará probablemente que estos cooperen de forma paralela, manteniendo la técnica de producción que encuentra preexistente, pero seguramente de forma espontánea comienza a surgir en ese taller una cierta división del trabajo sobre lo que antes era el trabajo que realizaba un solo artesano, y así se divide el proceso de producción, el proceso de trabajo, en diferentes partes más atómicas, en diferentes pasos. Y entonces, mediante este aumento cuantitativo de la cantidad de empleados de este capitalista, se produce un cambio cualitativo en el proceso de trabajo de cada uno de estos mismos, no ya solo por la especialización en un producto, que incluso podría ser previa anteriormente, sino porque su trabajo se divide en partes más atómicas y pasan a dedicarse a una parte más parcial, a una parcialidad menor de este proceso de trabajo. Como veremos, esto también pues,
opera una serie de efectos en la producción que resultan ventajosas para el capítulo. Así pues, ambos procesos llevan a la misma figura final, finalmente. Un mecanismo de producción cuyos órganos son hombres, nos dice Marx. Un mecanismo de producción complejo, dividido en diversas partes, en diversas etapas, en diversos pasos. Una división del trabajo dentro de este proceso de producción y los organismos de este proceso de producción son hombres. Y aquí, pues como vemos, se da una transformación en el modo de producir, ya no se produce igual que antes de la manufactura, como era el caso de la cooperación, y lo que lo distingue de la gran industria, de la maquinaria que estudiaremos más adelante, es que aquí aún todavía la destreza artesanal sigue siendo la base del proceso, aunque esta, como veremos, es más parcial y más lisiada, como nos dirá Marx. Bien. ¿Y qué ventajas nos supone la manufactura? Digo, la manufactura, sí, la manufactura. Em, Pues unas cuantas. La mayoría de ellas bastante intuitivas y, como Marx nos va demostrando, ampliamente estudiadas por diversos economistas políticos eh, clásicos. Bien. Primero de todo, pues gracias a una división del trabajo mayor, el obrero parcial, que ahora se dedica solamente a una parcialidad del proceso de producción, perfecciona su habilidad. Pasa más tiempo eh, realizando la misma operación y, por tanto, adquiere mayor práctica, mayor habilidad y, como nos dice Marx, se vuelve en un obrero detallista, se vuelve en una persona que, con su especial atención al detalle, del cual es responsable únicamente, es capaz de realizar la labor con mayor destreza y con mayor eficacia, con mayor rapidez, incluso desperdiciando menos material por el camino, etcétera. Así se produce, nos dice Marx, más producto, más mercancías, en más valores de uso, en un menor tiempo de trabajo. Se acrecenta la fuerza productiva de trabajo y, como ya venimos viendo en este capítulo, a través de esto, las mercancías, los productos necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo decrecen en valor, decrece asimismo el valor de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, decrece la parte del capital variable en el proceso de producción y aumenta la plusvalía, siendo beneficioso para el capital. Bien. Además de esa mayor atención al detalle, de esa mayor especialización del obrero, eh, ocurre que, pues, este obrero ya no tiene que andar constantemente cambiando de herramientas, de sitio, de proceso, de proceso que está realizando en cada momento dentro del taller. Ahora el taller funciona como un único organismo paralelizado, donde hay un carro pasando por cada etapa de la producción simultáneamente, y cada obrero está operando sobre un carro en un proceso, en un punto distinto de este desarrollo. Y así, pues, ya no se pierde el tiempo cambiando entre una estación de trabajo a otra, cambiando unos materiales a otros, preparando las estaciones de trabajo, eh, etcétera. Todo esto ocurre de forma mucho más orgánica y de forma mucho más eficaz, permitiendo que el tiempo de trabajo efectivo sea mayor, que se desperdicie menos tiempo haciendo estas cosas y así aumenta en general la intensidad del trabajo, de nuevo produciendo el mismo efecto que antes, produciendo mayor cantidad de mercancías en el mismo tiempo. Aquí nos dice Marx eso, disminuyendo el consumo improductivo de la fuerza de trabajo, que diría, pues, que este consumo de la fuerza de trabajo que es necesario para cambiar de una estación de trabajo a otra, de herramientas, etcétera, se vuelve, bajo estas condiciones, trabajo improductivo, porque ya no es socialmente necesario. Bien. Además de esto, pues se perfeccionan las herramientas, nos dice Marx, que es una parte importante, un resultado importante de la manufactura, y es que anteriormente, a lo mejor, un herrero, pues, utilizaba su martillo para realizar una cantidad muy alta de operaciones relativamente distintas. Y entonces, pues, tenía a lo mejor diversos martillos, pero no tenía un martillo para cada diferente operación. Bajo la manufactura, al haberse especializado tanto cada uno de los obreros, estos, pues, requieren de herramientas o dan lugar con herramientas más adecuadas para su proceso de trabajo tan particular y específico, aumentando así el número de instrumentos simples que presentes en una manufactura,
aumentando la efectividad de cada uno de estos instrumentos simples y dando esto de nuevo lugar a poder producir más en menos tiempo, etcétera. Y nos dice Marx que encima esta proliferación de la cantidad de herramientas presentes en el proceso de producción da lugar asienta las bases, asienta una de las bases, una de las condiciones materiales necesarias de la posterior gran industria. Como veremos, Marx nos va explicando ya aquí cómo esta fase de la producción capitalista, este modo de producir, el modo de producción manufacturero, va poniendo las bases del que vendrá después, que es la gran industria y las máquinas. Bien. Entonces, nos dice aquí Marx que se distinguen, bajo estas condiciones, dos formas fundamentales de la manufactura. Ya hemos entendido cómo surge, ya hemos entendido qué ventajas principales aporta. Ahora hay que analizar en más detalle. Nos dice, si nos acercamos más al proceso de producción, podemos observar dos formas fundamentales que toma esta manufactura distintas. Por un lado, la manufactura heterogénea y la homogénea. Bien, aquí la distinción está en cómo se produce el artículo final que se vende. En el caso de la manufactura heterogénea, el artículo producido se forma mediante el ensamblado mecánico de una serie de piezas parciales que son relativamente independientes entre sí. Y aquí el mejor ejemplo que nos pone Marx es el reloj. Un reloj pues está constituido, al igual que un tren, que nos dice al mismo tiempo, por multitud de piezas distintas, decenas o incluso un centenar de piezas mecánicas pequeñitas distintas, cada una independiente del resto, si se toman separados del reloj. Y aquí eh, la unión, y aquí el artículo final se compone de eso, del ensamblaje mecánico de estas diferentes piezas. No hay ya una unión orgánica inherente secuencial en estas piezas, sino que eh, se pueden producir por separado y luego juntar. Aquí nos dice Marx, la unión de la unión de la manufactura de las distintas piezas en un solo taller es una cuestión más bien aleatoria de la que no emanan enormes ventajas. Es decir, si es un proceso de producción manufacturero, porque se aumenta la división del trabajo, se crea una mucho mayor división del trabajo dentro del taller, lo que comenta en el ejemplo del reloj. El primer reloj, lo creó un artesano en Nuremberg, en Alemania, eh, y, y lo creó un único artesano, un único maestro artesano y probablemente sus ayudantes en su taller pequeñito, pero con el progresivo desarrollo de la manufactura, eh, este proceso que lo hace al principio un solo señor, lo pasa a hacer todo un taller enorme de personas con obreros extremadamente especializados y detallistas que se dedican a una única parte del proceso de producción. O sea, aquí la manufactura, lo que hemos dicho hasta ahora, sigue operando. No tiene que llevarnos a equívoco. Lo que es aquí casual es la unión de las diferentes partes, de los diferentes procesos de producción en un mismo taller, en una misma fábrica, bajo el mando de un mismo capitalista. Porque aquí el desarrollo manufacturero puede darse sin ningún tipo de problema, bajo el mando de eso, de un único capitalista que produzca todo el reloj por sí mismo, o puede mismamente darse sin ningún tipo de problema, eh, como describe Marx, pues eso, en pequeños talleres extremadamente talleristas y con una división del trabajo dentro del mismo proceso de producción del mismo producto, mucho mayor, pero en talleres pequeños de gente que trabaja en sus casas, de gente que emplea a muy poca gente, de gente que solamente produce, pues eso, el piñón, el muelle, el no sé qué, la carcasita del reloj. Y en cambio, el otro la otra forma de manufactura de la producción sería la homogénea, en la cual ya la pieza final no es un proceso, un ensamblado mecánico, un simple ensamblaje de diferentes piezas parciales, sino que aquí los diferentes procesos que se le aplican al producto son secuenciales, por así decirlo, o sea, se hacen sobre el mismo material, se hacen sobre el mismo sustrato físico y tienen que hacerse en un orden y una secuencia y sin dar lugar a productos intermedios, vendibles incluso, sino que todos ellos son necesarios para la producción de, en este caso, una aguja. Una aguja se produce, nos dice Marx, con 60, 70, incluso 100 pasos distintos, pasando por las manos de varias decenas de artesanos que realizan cada uno una labor detallista distinta.
Y en este caso, estando todos estos pasos interrelacionados secuencialmente entre sí, por lo cual no es posible realizarlos de una forma tan independiente entre sí como en una manufactura heterogénea. En este caso sí, la reducción espacial de este proceso de trabajo, la unión de todos estos artesanos detallistas que producen agujas en un mismo taller, implica ventajas enormes para el proceso de producción, reduciendo enormemente, incrementando enormemente la fuerza productiva. O sea, es evidente en un caso, por ejemplo, en la producción de relojes es muy fácil que un taller que realiza piñones de relojes, pues haga 2000 piñones, los meta en una caja y los lleve a donde se ensamblen, y eso no implica un desperdicio considerable de la fuerza de trabajo, pero en cambio el poder tener disponible la aguja en el mismo taller, en cada uno de los pasos de producción secuenciales y tan ordenados en el tiempo continuamente, es una gran ventaja. Eh, vale. Entonces, no sé más que eso, al fundir los diversos trabajos individuales en un trabajo colectivo, hace que la materia prima se encuentre simultáneamente en todos los procesos de trabajo. Esto ya lo hemos dicho antes con lo del carro, que pasa simultáneamente diferentes carros en diferentes estadios de producción, por todos esto de producción, por todos los bancos distintos de trabajo que hay, permitiendo así que en un mismo espacio de tiempo se suministre una mayor cantidad de mercancías terminadas. Es decir, ahora ya no sale un carro cada semana o 7 carros el domingo, sino que sale un carro cada día. Y hay una entrega constante de mercancías y con ello pues se benefician todos los procesos intermedios de distribución, etc. Y adicionalmente, al yuxtaponer cada obrero parcial al siguiente, se vuelve una necesidad técnica el que se alcance eso, un determinado fruto del trabajo en un determinado tiempo. Es necesario que cuando yo haya completado darle un golpe en la cabeza de la aguja a mis 10 agujas, las siguientes 10 estén disponibles ya con la aguja, con la cabeza de la aguja al rojo vivo para que yo les pueda dar el golpe. Eh, un ejemplo así tonto. No puede ser que ahora tarde él un minuto más que yo en hacer eso, él siendo el obrero anterior a mí, sino que exige este proceso de producción secuencial y ordenado e interdependiente, em, la obtención de diversos resultados en un tiempo dado, si no el proceso de producción no discurre livianamente, sino que se atora. Es evidente es muy fácil de entender. Hoy en día lo vemos constantemente en cadenas de producción. Así, la dependencia directa entre trabajos regula en este caso la intensidad del trabajo, haciendo que para la producción de mercancía no se use ni más ni menos que el tiempo de trabajo necesario. Es decir, ahora el tiempo de trabajo necesario, socialmente necesario para producir una mercancía, ya no es una cosa que únicamente se determina mediante el mercado, mediante la competencia, sino que pasa a contar con una realidad efectiva, con una realidad tangible, por lo menos dentro de cada taller. Es decir, ahora con la manufactura es posible saber cuánto tiempo de trabajo ha sido necesario para la producción de cada una, de todas y cada una de las agujas. Y todas y cada una de las agujas ha sido producido en el mismo tiempo de trabajo. Todas ellas contienen un tiempo de trabajo necesario, socialmente necesario si el taller opera en las condiciones normales sociales de su época. Y esto, pues, es evidentemente una transformación sustancial en el modo de producción. Como vemos, esta determinación propia del valor que es propia de todas las mercancías, incluso previas al modo de producción capitalista, ahora el modo de producción capitalista adquiere un desarrollo ulterior y alcanza una, una determinación más concreta, una realidad más efectiva en el propio proceso de trabajo. Bien. Además, al requerir estos diversos pasos del proceso de trabajo una diversa cantidad de trabajo, es decir, es mucho más difícil, por ejemplo, en el caso del carro, completar la parte de la carpintería, imagino,
que la parte de la pintura le llevará mucho menos tiempo a un pintor pintar un carro que a un carpintero carpinterear un carro, perdón. Eh, Se puede, por lo tanto, distinguir, determinar una proporción idónea entre carpinteros y pintores en el taller, en la manufactura. Una oportunidad de trabajadores en cada paso del proceso. De modo que la ocupación de todos ellos sea idónea, estén todos ellos trabajando constantemente y se pueda aumentar esto, una vez determinado esta proporción, que nos dice Marx que es un proceso sencillo, se puede aumentar fácilmente el tamaño de la manufactura aumentando el número de estos obreros en esa proporción dada. Así se consigue una subdivisión cualitativa del trabajo con esta división mayor del trabajo que se da en la manufactura y se determina encima cuantitativamente pues, la proporción del trabajo. Bien. Adicionalmente, esta posibilidad que se da en la manufactura de aumentar el tamaño de la manufactura, aumentando los órganos productivos de la misma, los obreros de la misma, permite un mejor aprovechamiento de algunos elementos bueno, pues que no hace falta aumentar en la misma proporción, como pues, elementos contables o a lo mejor bienes inmuebles, como pues, una fábrica que adquiere un mayor aprovechamiento de su espacio, etcétera. Algunos puestos de trabajo, que lo mismo les da que trabajen 10 o que trabajen 100 personas. Bien. Eh, y finalmente nos comenta eh, que otros dos fenómenos que se dan estamos, recordemos, analizando los detalles de cómo se da el proceso de producción manufacturero y nos comunica aquí otros dos fenómenos que en este caso resultan esenciales para el surgimiento posterior de la gran industria. Por un lado, ocurre en la manufactura que cierta tendencia a la unión de diferentes más o menos anteriormente, pero relacionadas de alguna forma bajo un mismo órgano productivo, fábrica de crisoles y botellas, es el ejemplo que nos pone Marx, es decir, lo que hemos dicho antes. Puede resultar relativamente casual en el caso manufacturero, pues eso, que las diversas partes de, de un proceso de producción manufacturero heterogéneo, por ejemplo, un reloj, ocurran en diversas fábricas, o no, o que ocurran en la misma. Pero se abre la posibilidad que ocurran en la misma. Y se abre la posibilidad incluso, pues eso, de que productos más o menos independientes, como son el crisol necesario para producir una botella y las botellas que se producen con ella, a un principio, pues también podría resultar casual o aleatorio el que esto se dé en una misma fábrica o en dos fábricas distintas, pero abre la posibilidad de que se dé en una única fábrica, por la concentración del capital y por el aumento del tamaño de las manufacturas, etcétera. Y esto posibilita posteriormente el surgimiento de la gran industria. Y adicionalmente menciona Marx que en la manufactura ya empieza a utilizarse, aunque sea de forma esporádica, aunque sea de forma residual, aunque sea como nos dice, como comenta Adam Smith, como evalúa Adam Smith en sus trabajos, un factor complementario menor que la división del trabajo, un, un aporte menor a la fuerza de producción social que el que aporta en el periodo manufacturero la división del trabajo, empieza el proceso de producción a utilizar maquinaria. Así pues, se establece esta maquinaria, pero sobre todo se establece la base técnica necesaria para el desarrollo de la maquinaria posterior. Los científicos de los siglos XVII y XVIII desarrollan, como sabemos, pues la mecánica moderna, Newton y luego todos los demás con sus, con toda su mecánica, con su hidráulica, con su neumática, con el motor de vapor, etcétera, que después posibilitan la revolución industrial mediante el surgimiento de la maquinaria moderna, bueno, de la maquinaria, de la gran industria. Bien. De todos modos, nos dice Marx, la maquinaria esencial de la manufactura sigue siendo el obrero. Ahora colectivo, con su destreza detallista para realizar las complejas tareas de la explotación. Por más que se utilice maquinaria, por más que el instrumento del obrero parcial se desarrolle mucho más, se vuelva mucho más específico,
para su proceso de producción, por lo tanto aumente su eficacia, etcétera, el elemento esencial que da un impulso a las fuerzas productivas y como la fuerza productiva social de la manufactura sigue siendo el obrero, la fuerza de trabajo viva, que aunque ahora convertido en un obrero colectivo, es decir, cada una de las obreros no actúa como obrero total como actuaría anteriormente, sino que solamente como obrero parcial, con las consecuencias que veremos después. Eh, Eso, el elemento técnico fundamental de este periodo es la fuerza de trabajo. Esta etapa se desarrolla, por lo tanto, tanto como antes, sino más, la habilidad de cada obrero y mucho más, desde luego, la del colectivo. Es decir, cada uno de los obreros que participan en la manufactura, aunque padezcan, como veremos más adelante, de una enorme serie de problemas, desventajas y, y tal, es un obrero extremadamente hábil y, y formado y capacitado, la mayoría de ellos. Porque como vemos, al dividir el trabajo en operaciones distintas, pues sí, algunas de estas serán poder medir con un instrumento relativamente rudimentario, con mucha precisión y poder alinear cada una de las agujas de los engranajes pequeñitos de un reloj. Y ese obrero es extremadamente hábil y aprender ese oficio requiere mogollón de años, pero el obrero de al lado se dedica a coger esos piñones, meterlos en una caja y llevarlos al siguiente puesto de trabajo. Y el siguiente obrero se dedica a darles un martillazo. Así que al dividir el proceso de trabajo en operaciones cualitativamente tan distintas, se crea la condición para que existan algunos de esos pasos de la producción donde se den diferencias grandes entre las habilidades de distintos obreros que se dedican al mismo proceso de producción. Así se abre la puerta de la industria manufacturera a obreros no cualificados que anteriormente no entraban en el proceso de producción de esta serie de mercancías. Ahora pues, en este periodo, pues eso, entran en la industria metalúrgica, en la industria manufactura de relojes, en la industria de los tejidos, etcétera, obreros no cualificados, realizando trabajos que cualquiera puede hacer. Trabajos necesarios ahora, bajo las condiciones de la manufactura, para la producción de esta mercancía. Y esto conlleva, pues eso, una reducción de los costes de formación, de los costes promediados de esta fuente de formación, al haber obreros con mucha menos formación, y también una reducción de eso, por lo tanto, directa, en este caso, sin estar mediada por la reducción del coste de las mercancías, sino una reducción directa del valor de la fuerza de trabajo. Ahora ya no todos los obreros tienen que pasar por el periodo que comenta más de 7 años de formación en el taller, como aprendiz de un gremio o de un maestro artesano. Y por lo tanto, la reducción del valor de la fuerza de trabajo conlleva una mayor valorización del capital. Bien. El siguiente apartado se dedica más a explicarnos un poco, a ponernos más en claro la diferencia que existe entre la división del trabajo en la manufactura, de la que venimos hablando hasta ahora, y de la división del trabajo dentro de una misma sociedad que ya dábamos como presupuesto preexistente a la manufactura, a la producción capitalista y prácticamente como condición necesaria de la producción de mercancías. Porque nos dice Marx que es la división del trabajo social es la base de toda producción de mercancías. Esta división ocurre primero en la sociedad, donde los nexos entre organismos independientes se establecen mediante el intercambio de mercancías. Es decir, porque existe eh, la producción de mercancías, pues el trabajo se divide en la sociedad. Algunas personas se especializan en algunos tipos de trabajo, claro, técnicamente cada vez más específicos y cada vez más especializados. Y como nexo de todos estos trabajadores que ahora pasan a realizar trabajos más atómicos que antes, ya no son cada uno totalmente independientes o en buena medida autosuficientes, sino que son interdependientes entre sí, a la base de puertos parciales, y como mecanismo de nexo entre estos diversos organismos se establece el intercambio de mercancías. Bien. Y como nos dice, nos
cuenta Marx que el nivel de división de trabajo dentro de la sociedad depende en buena medida de la densidad de la población y de la magnitud de la población. Nos habla eso de que es una densidad de población compuesta o compleja, porque no tiene la densidad en términos demográficos, porque en ese caso India tendría una densidad y magnitud de la población enorme, pero en cambio la división del trabajo dentro de la misma es ridícula en comparación con la estadounidense, sino que nos habla de una densidad y magnitud de la población ponderadas con el desarrollo de las otras diversas condiciones para el nexo de esas poblaciones, como medios de transporte, infraestructuras, geografía incluso, etcétera. Bien. Asimismo, y así como así pues las sociedades con mayor densidad de población y más pobladas, pues tienden a tener una mayor división del trabajo social, a tener trabajos más especializados, por lo tanto aumenta la fuerza, la capacidad productiva social, lo cual hace que aumente la prosperidad en periodos largos de tiempo, lo cual hace que aumente la densidad de población, etcétera. Bueno, esto no lo dice Marx, esto lo supongo yo, a lo mejor me equivoco, pero creo que en general es así. Vale. Pues asimismo, nos dice en el taller, la división del trabajo también depende del número y la densidad de obreros empleados en él. Cuando los talleres son pequeños, la división del trabajo dentro del taller es mucho menor. La mayoría de trabajadores de dicho taller se dedican a realizar labores relativamente muy parecidas. A lo mejor el maestro artesano se dedica a algunos de los pasos más complejos de la producción con una frecuencia relativamente mayor que la de su aprendiz, pero en general ambos dos realizan el mismo proceso de trabajo. Bien. Por lo tanto, nos cuenta Marx que eso, que la manufactura eh, encuentra ya desarrollada, cuando se dan sus condiciones, la división del trabajo en la sociedad, la cual es muy, muy previa a la manufactura, y actúa de nuevo sobre esta, pues al desarrollar las fuerzas productivas en el modo en el que las desarrolla, revoluciona el modo de producción, desarrollando y separando diferentes industrias entre sí y aunando aún más, por lo tanto, en la división del trabajo social. Es decir, es un proceso, como diríamos, positivamente, realimentado positivamente, que va creciendo por su por su propia actuación, por su propio efecto. El surgimiento del mercado mundial, uno de los productos de la manufactura y del capitalismo, aúna todavía más en el desarrollo de la división del trabajo en la sociedad, etc. Bien. Así pues, como vemos, la división del trabajo dentro de la sociedad y en una manufactura, aunque sean cosas a priori distintas por su definición y por cómo las entendemos, eh, Ander le ha echado del Teams. Pues espero que te deje entrar. Espera, ¿estáis el resto aquí? El resto me escucháis, ¿no? Se os corta de vez en Sí, cuando sí, con la sí, imagen. sí, te escuchamos. Vale, vale, se me está escuchando bien en general, ¿no? Vale. Bueno, se Estoy corta un en el poquito, ¿eh? caserío Bueno, y la cobertura. Vale, igual me quito la cámara, que igual va a ser mejor. Estoy en el sí. caserío y la cobertura es un poco deficiente, como quien dice. Pero bueno, vale. Tienes que eh, hizo. Ahí vamos, eso, que aunque la división del trabajo en la sociedad y en la manufactura, pues sean cosas a priori distintas, comparten una buena serie de características, como esa interrelación suya, en cuyo caso una es presupuesto de la otra y la otra procede a desarrollar aún más la primera, en el caso de que ambas dependen de la densidad de, demográfica, bueno, de la población o en una sociedad o en un taller, etcétera, existe sin embargo una diferencia esencial entre ellas. En la división del trabajo social, nos
cuenta, cada trabajo separado da lugar a un producto parcial que se convierte en mercancía. Pues de hecho, el nexo de los distintos trabajos en la sociedad son las mercancías. Solo se juntan mediante el intercambio de mercancías. Sin embargo, en una manufactura, solo el producto final de todos los trabajos parciales se vuelve mercancía. En este caso, no es la compraventa de mercancías en general, sino la compraventa de fuerza de trabajo por parte de un único capitalista de manos de muchos obreros proletarios, el que actúa como un nexo de esta división del trabajo. Es decir, en la sociedad los diversos trabajos son unidos externamente mediante el intercambio de mercancías y en cambio en la manufactura los diversos trabajos son unidos en el momento en el que ocurren bajo las órdenes del mismo capital, es decir, son unidos mediante la compraventa de la fuerza de trabajo. Así pues, la manufactura y en general en el capitalismo opera la anarquía en la división social del trabajo, como sabemos, y en cambio el despotismo en la división del trabajo en el taller. Es decir, y en contraste, en las sociedades anteriores la división del trabajo en el taller no existía prácticamente y lo que se imponía de forma autoritaria, despótica, etcétera, era la división del trabajo social. Eh, Esto es relativamente sencillo de entender. El, la anarquía de la visión social del trabajo nos es más que conocida a los que habitamos esta época, pues es constante en la palabrería de los ideólogos del capital, pues la libertad, la etc., el liberalismo, la libertad de producir lo que sea, la libertad de explotación, la posibilidad de un capital de crecer sin medida y todo esto. Y mientras tanto, en los lugares de trabajo, la organización del trabajo se realiza de forma estricta y despótica y el capital tiende a subsumir y a controlar cada vez más el proceso productivo. Y en cambio, en sociedades anteriores, al estar en la división del trabajo menos desarrollada que en el capitalismo, lo que en el capitalismo ocurre de forma espontánea, en forma de la división social del trabajo que se va desarrollando cada vez más, anteriormente prácticamente se tenía que imponer en muchas situaciones, como pues eso, nos habla de los gremios en los cuales, pues, ya sabemos que el antiguo Egipto, donde se crearon castas a las que pertenecían diferentes aldeas y diferentes personas y que solo podían ejercer un único oficio. Nos habla también de las comunidades indias, donde los diferentes oficios especializados adquieren pues esa situación casi casi legal o tal especial, excepción, bueno, estas cosas. Así pues, lo que nos queda en relieve de todo esto es la lectura presenta diferencias significativas respecto a modos de producción anteriores y que en este caso estas diferencias significativas están estrechamente relacionadas con el carácter capitalista propio de la manufactura. Así pues, la manufactura, como hemos visto, pues, la manufactura solamente surge a partir de una cantidad relativamente grande de obreros unidos en el mismo proceso de producción, es decir, bajo el mismo capital, bajo las órdenes del mismo capitalista. El crecimiento de esta implica un aumento del capital variable puesto en movimiento por el mismo capital, es decir, el desarrollo de la manufactura solo puede darse mediante el acrecentamiento de los capitales, un aumento aún mayor en proporción al del capital variable del capital constante, debido al aumento de la productividad. Es decir, se produce una mayor cantidad de mercancías en el mismo tipo de trabajo y así, aunque alguna parte del capital constante se vea reducido, como por ejemplo el capital constante invertido en instrumentos o máquinas, nos dice Marx que aquí impera enormemente eh, el aumento del capital constante respecto al del capital variable. Pues se aumentan necesariamente el gasto en los factores de la producción, en
las materias primas. Vale. El cuerpo del trabajo social se vuelve una manifestación del capital, es decir, como habíamos visto en la cooperación, eh, este desarrollo de la fuerza productiva no es un desarrollo de la fuerza productiva que podamos, o sea, que tome forma como, o sea, que no es un desarrollo de la fuerza productiva de los obreros individuales, sino que es un desarrollo de la fuerza productiva o un aumento de la fuerza productiva por parte del capital. O sea, aparece como fuerza productiva del capital. Eso es, la fuerza productiva de la manufactura se presenta como fuerza productiva del capital y esta, de este modo, mutila a su vez al trabajador. Pues al dividir el trabajo al obrero social, al obrero detallista, al obrero estrechamente interrelacionado y dependiente del resto de obreros de la misma manufactura, este queda lisiado, este queda mutilado, haciendo que su fuerza de trabajo solamente resulte operativa, resulte útil, que su habilidad tan específica y tan particular que tiene solo resulte provechosa para el proceso de trabajo cuando ésta es puesta en movimiento a la par que el resto de sus compañeros del mismo proceso de producción, es decir, bajo la condición de la manufactura, es decir, bajo las condiciones de su venta al capital. Así como un obrero en una cooperación simple es perfectamente operativo por sí mismo y es capaz de desarrollar la misma labor que desarrolla bajo la cooperación, aunque a lo mejor de forma no tan eficaz por sí mismo, en el caso de los obreros manufactureros, esto no se da, pues sus habilidades son tan específicas que requieren de otra larga serie de obreros parciales que complementen su capacidad de trabajo, sin la cual se vuelven inoperativos. Vale, se ve privado no ya solo de los medios de producción, como anteriormente podría ser en el caso de un proletario que vende su fuerza de trabajo a un capitalista, sino que de la propia independencia de su fuerza de trabajo. El obrero se vuelve así ignorante y estúpido por la parcialidad del trabajo que realiza, por la monotoneidad de la tarea que realiza, por lo extremadamente aislado que está de la totalidad del proceso de producción y por lo tanto de la totalidad del metabolismo social. Y si ya la división del trabajo social, desde la que venía dándose desde tiempos prácticamente prehistóricos, era relativamente nociva, pues creaba a individuos menos independientes y menos partícipes de esa totalidad del metabolismo social, la manufactura lleva eh, estos efectos nocivos a un extremo patológico que más se denomina pues, la patología industrial, donde pues, vemos eso, a obreros estúpidos, a obreros ignorantes, a obreros incapaces y dependientes de tal. Bueno, ya lo conocemos. Somos perfectamente conscientes de tal. Bien. Así pues, y un poco por resumir y recogiendo todo esto, tenía una cita que quería leer. Bueno, mira, voy a leer la cita esta, que se me ha pasado, perdón, pero recuerdo que era interesante. Así que la voy a buscar. Estábamos hablando de eso, las diferencias entre el, la división del trabajo en la manufactura y en la sociedad. Y he llegado al final y me he dado cuenta de que no había pasado por aquí. Página 431 a 434. Y eso, nos estaba hablando más de 431, sí. Terminar paso aquí. De las diferencias entre la división del trabajo en la manufactura y en la sociedad. Vale, pues nos dice así en la 431 del PDF. No obstante, nos dice, pese a las muchas analogías y a los nexos que median entre la división del trabajo del interior de la sociedad y la división del trabajo de un taller, una y otra difieren no solo gradual, sino esencialmente. Como os he dicho antes, la analogía aparece aparece como más palmariamente indiscutible ahí donde un vínculo interno entrelaza los diversos ramos de la industria. El ganadero, por ejemplo, produce cueros, el curtidor los transforma en cuero curtido, el zapatero convierte a este en botines. Cada uno produce aquí un producto gradual o serial.
Y la figura acabada última es el proceso combinado de sus trabajos especiales. Añádase a esto los múltiples ramos laborales que suministran medios de producción al ganadero, al cultivo, al zapatero, etc. Cabe imaginar así, en este caso, con Adam Smith, que la diferencia entre esta división social del trabajo y la manufactura es puramente subjetiva, que algunos economistas políticos clásicos así la percibían, entendemos. O sea, rige solo para el observador. Es decir, que se dé la división social, la sociedad del trabajo en la sociedad o en la manufactura, es una distinción, pues eso, que solamente ocurre en nuestra percepción del mismo. Y que en el último caso abarca con una sola mirada, especialmente los múltiples trabajos parciales, mientras que en el otro la dispersión de estos en grandes superficies y el número elevado que cultivan cada ramo especial oscurecen la interconexión. Bien. ¿Pero qué es lo que genera la conexión entre los trabajos independientes del ganadero, el curtidor y el zapatero? Nos dice, pues la existencia de sus productos respectivos como mercancías. Caracteriza, por el contrario, ¿qué caracteriza por el contrario la división manufacturera del trabajo? Que el obrero parcial no produce mercancía alguna. Solo el producto colectivo de los obreros parciales se transforma en mercancía. La división del trabajo en el interior de la sociedad está mediada por la compra y la venta de los productos de diversos ramos del trabajo. La interconexión de los trabajos parciales en la manufactura, a su vez, por la venta de diversas fuerzas de trabajo al mismo capitalista, lo que he comentado antes, que las emplea como fuerza de trabajo combinada. La división manufacturera del trabajo produce la concentración de los medios de producción en las manos de un capitalista. La visión social del trabajo, el fraccionamiento de los medios de producción entre muchos productores de mercancías independientes unos de otros. Vemos más diferencias. Mientras que en la manufactura, la ley férrea del número proporcional o proporcional Ello se ha cortado. Hola, se ha acordado, ¿no? A ver ahora. Hola, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. ¿Dónde se me ha cortado? Hace nada, ¿no? 10 segundos Sí. así. Sí. Vale. Eso, sí, cuando he empezado a escuchar el pitido. Que Teams es muy listo. Eso, diferentes diferencias, que no solo es, pues eso, que el nexo sea, como he comentado antes, la venta de la fuerza de trabajo, sino que también en el proceso de producción objetivo hay diferencias. Eso, que las diversas esferas de la producción procuran, mientras que en la manufactura, la ley férrea, eso que la división del trabajo social tiende a dispersar los diferentes medios de producción entre diferentes pues, elementos sociales de la producción. En cambio, la división manufacturera supone la concentración de los medios de producción bajo un mismo capitalista. Mientras en la manufactura, pues es esta ley férrea que hemos descrito antes de las proporcionalidades entre distintos tipos de trabajo la que determina la división del trabajo social en las diferentes etapas de operaciones del mismo. En la división de trabajo social esto se da, pues eso, de forma caótica y diversa en un complejo mecanismo de metabolismo social. Eh, Ciertamente nos dice las diversas esferas de la producción procuran mantenerse continuamente en equilibrio, puesto que si bien por una parte cada productor de mercancías tiene que producir un valor de uso y por tanto satisfacer una necesidad social especial, el volumen de estas necesidades difiere cuantitativamente y un nexo interno enlaza las distintas masas de necesidades. Las concatena en un sistema de origen natural. Perdona, Puesto pero que por una... Dime. tienes que minimizar lo del Teams. Aparece Ah, delante sí, de la sí, pantalla. Es que no, no vemos la sí, diapositiva. A ver. perdón. No, bueno, no está en la diapositiva, pero sí. Estaba aquí. Vale, ahora. Vale, sí, eso.
y, por tanto, de satisfacer una necesidad social especial, el volumen de estas necesidades difiere cuantitativamente y un nexo interno enlaza las distintas masas de necesidades y las concatena en un sistema de origen natural. Puesto que, por otra parte, la ley del valor de las mercancías determina qué parte de todo su tiempo de trabajo disponible puede gastar la sociedad en la producción de cada tipo particular de mercancías, lo que hablábamos antes del tiempo socialmente necesario que antes de la manufactura se determina de forma, pues eso, mediante el mercado. Em, eh, pero esta tendencia constante a las diversas esferas de la producción a ponerse en equilibrio solo se manifiesta como reacción contra la constante evolución de dicho equilibrio. La norma que se cumplía planificadamente y a priori en el caso de la división del trabajo dentro del taller que hemos visto, esta producción, el tiempo de trabajo necesario, opera en la sociedad solo a posteriori, como necesidad natural intrínseca, muda, que solo es perceptible en el cambio barométrico de los precios de mercado y que se impone violentamente a la desordenada arbitrariedad de los productores de mercancías. La división manufacturera del trabajo supone la autoridad incondicional del capitalista sobre hombres reducidos a meros miembros de un mecanismo colectivo propiedad de aquel. La división social del trabajo contrapone a productores independientes de mercancías que no reconocen más autoridad que la competencia, la coerción que ejerce sobre ellos, la presión de sus mutuos intereses, así como también el reino animal, la guerra de todos contra todos. Mantiene en mayor o menor medida las condiciones de existencia de todas las especies. La misma conciencia obrera que celebra la división manufactura de la hora del trabajo, la anexión vitalicia del obrero a una operación parcial y la supervisión incondicional de los obreros parciales al capital como una organización del trabajo que acrecenta la fuerza productiva de los mismos, denuncia, por eso, con igual vigor, todo control y regulación sociales conscientes del proceso de producción, etc. Como vemos, o sea, las distinciones entre las etapas anteriores y la etapa manufacturera son enormes y imponen cambios cualitativos inmensos en el proceso de producción. Y, por ejemplo, pues todos los capítulos anteriores que hemos analizado pues, y que hemos leído, toda la ley del valor, la realización de este en el mercado, etcétera, toman carices distintos bajo la óptica previa a la manufactura o en la propia manufactura, en donde pues estas cuestiones del tiempo de trabajo necesario, etcétera, de la regulación cuantitativa de la producción social, etcétera, pues toman estas determinaciones más palpables. Ahora ya ha terminado el inciso, pues al final Marcia nos hace una especie de resumen y compendio y nos anticipa el paso al siguiente capítulo. Como nos dice, la manufactura comienza al principio como un proceso espontáneo que empieza a ocurrir, pues eso, cuando una cantidad relativamente grande de obreros se junta bajo el mando del mismo capital, que al principio cooperan de forma sencilla, pero que su trabajo se va dividiendo en operaciones más atómicas de forma al principio espontánea, y pronto se vuelve un proceso de desarrollo consciente en donde el capital empieza a buscar una mayor valorización de sí mismo. Proceso consciente de aumento del plusvalor relativo y tal. Se topa así a su disposición a los obreros dispersos y la manufactura lo único que tiene que hacer es juntarlos bajo un mismo mando. En las condiciones que se daban en la época en la que se desarrolla la manufactura, es decir, en Europa en el siglo XVI-XVII, esto solo podía ocurrir de forma capitalista. La manufactura se convierte así en un modo de producir plusvalor relativo, desarrollando la capacidad productiva social del capital a expensas encima del obrero. Sin embargo, pese al éxito de la manufactura en el desarrollo del capital y su situación de eso, de ser el modo de producir característico del capitalismo y del capital en esta época, la manufactura choca con una serie de contradicciones propias a la misma que le impiden seguir desarrollándose o que dan lugar a la necesidad de su transformación en la gran industria. Por un lado, la preponderancia en el proceso de producción todavía de obreros
cualificados, altamente cualificados, y la centralidad de una fuerza de trabajo detallista y capacitada impiden, mediante diversos mecanismos, la plena explotación de esta. Y es que, pues, estos obreros, cuanto más los obreros en general, nos dicen más, cuanto más cualificados sean y cuanto más capacitada y cuanto más desarrollada está su fuerza de trabajo individual, estos obreros tienden a aparecer como más seguros de sí mismos, más caprichosos, más cabezones, eh, disponen de mayor capacidad de eso, de imponer sus condiciones de venta al capital de su fuerza de trabajo, condiciona enormemente eh, el metabolismo mismo del capital y el nivel hasta el cual puede subsumir este proceso de producción. Así pues, por ejemplo, como vemos, en esta etapa manufacturera, como vimos en los capítulos anteriores, no se daba todavía un aumento tan ridículo del plusvalor absoluto, es decir, de la extensión de la jornada laboral, sino que esto incluso se tenía que dar en algunos casos por ley o se daba de forma mucho más limitada o mucho menos salvaje de la que se daría antes, pues en buena medida por esto, porque los obreros que toman parte en esta son obreros altamente cualificados, los cuales componen la máquina esencial, la máquina principal, la máquina entre comillas, de este proceso de producción y los cuales tienen capacidad de imponer sus condiciones en una cierta medida mayor que después al capital. Encima, pues aunque permita la entrada de la fuerza de trabajo no cualificada al proceso de producción, en este caso refiriéndose mayormente a mujeres y niños, esta entrada es limitada por la baja cantidad de trabajadores que pueden entrar a ella y, y por lo tanto no termina de realizarse este aumento de la base social del capital. Al mismo tiempo, sienta las bases de su propia superación en la gran industria. No se dice más. Es decir, que hemos ido viendo cómo la manufactura ha creado, pues ha chocado con sus propias contradicciones, pero al mismo tiempo ha creado su propia sucesora. Con esto terminamos. He alargado un poco, perdón. Y pasamos a primero preguntas, dudas y después a las aportaciones y a los comentarios. Así que nada, cuando queráis. Me ha parecido un capítulo interesante. Un momento, me desconecto un momentito, que reclama mi atención. Y vosotros, por favor, intervenciones, que alguien tendrá algo que decir. Se nos va Joaquín, no aparece Joaquín y ya nadie tal. Dale, Adelante, Adrián. Vale. ¿Estás ahí, Pello? Sí, estoy aquí. Vale, porque ¿Quieres como que has ponga dicho... las diapositivas? No, porque como has dicho que tenías que ir, digo, a ver si no... Porque justo es para responder una cosa, para decirte una cosa. Entonces... Vale, No, digo que quito la cámara. vale. No, yo una cosilla, porque me ha parecido escucharte en varias ocasiones que al calor de la cuestión esta de del tiempo de trabajo socialmente necesario, decías algo así como que ahora ya por fin, o bueno, como se subsume realmente el proceso de producción, el tiempo de trabajo socialmente necesario ya aparece como determinado por la producción y no como antes que estaba como determinado por la competencia. Entonces, yo lo que quería aclarar aquí es que, o sea, la palabra que has utilizado, determinado, creo que no es la correcta y no sé si es simplemente porque es un empleo subjetivo de esa palabra o porque realmente lo crees y entonces estaríamos hablando de una discusión de contenido.
porque para mí, o sea, lo que es el tiempo de trabajo socialmente necesario no lo determina la competencia tampoco en fases anteriores a la subsunción formal. Es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario lo determina el nivel de desarrollo técnico, el nivel de intensidad, etcétera, en un determinado país, unas condiciones históricas concretas. Lo que hace el mercado, o sea, y eso es la norma, por así decirlo, lo que hace el mercado es, como utiliza Marx aquí la palabra, dice imponer. Es decir, lo que hace es garantizar la imposición de que sea el tiempo de trabajo socialmente necesario el que, por así decirlo, determine el valor de las mercancías. Pero solo es la forma de imposición de una norma que preexiste, ¿no? Lo que cambia ahora, por así decirlo, es que ya no se necesita parcialmente, por supuesto, esa norma exterior impuesta por la competencia, porque ya dentro del proceso de producción el tiempo de trabajo socialmente necesario se aplica inmediatamente en la medida en que, como dice Marx, cada operación tiene que durar un determinado tiempo para que la siguiente operación se pueda llevar a cabo y así, digamos, aparezcan en interdependencia mutua y en proporciones cuantitativamente iguales las diferentes operaciones, ¿no? Entonces, por eso dice que se convierte en ley técnica del proceso de producción, del proceso de producción mismo, ¿no? Entonces, la ley del valor, por así decirlo, que se establece en torno al tiempo de trabajo social necesario, existe siempre. La cuestión es que ahora se convierte en ley técnica. Es decir, que ya en la propia producción yo tengo que invertir ese tiempo de trabajo socialmente necesario, porque si no lo hago, lo que sucede básicamente es que no puedo seguir produciendo, porque se me disloca toda la división del trabajo dentro de la fábrica, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, ¿no? Lo digo porque, bueno, esto es un debate bastante habitual, creo, pero será sobre todo en la primera sección del Capital, de que es el mercado, por así decirlo, o la competencia, el que determina cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? El tiempo de trabajo socialmente necesario, lo que yo vengo a defender, por así decirlo, es que está determinado previamente. Lo único que la competencia hace o el mercado hace es que efectivamente aquel que se ha pasado porque ha tardado más, ya sea porque es más vago o porque ha producido con técnicas ya obsoletas, lo que hace es, en todo caso, golpearle, por así decirlo, y desvalorizar el valor de esa mercancía que había producido, ¿no? Y entonces, digamos que, pues le penaliza. Pero objetivamente el tiempo de trabajo necesario está determinado previamente, por así decirlo. Igual si estuviera Víctor aquí, pues no estaría de acuerdo, no sé, pero eso. Sí, yo por aclarar, sí, en principio estoy totalmente de acuerdo contigo y sí, habré usado determinado en varias ocasiones, lo he hecho de forma inconsciente y vulgar. O sea, sí, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía está determinado, en efecto, como dices, por las condiciones objetivas del desarrollo de las fuerzas productivas en la sociedad, y la competencia solamente se dedica a ese metabolismo de, de asegurar que se cumpla ese tiempo de trabajo socialmente necesario, etcétera. Y aquí lo que sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Alguien más? Ander, venga. Uy, por unos microsegundos le ha ganado Dane. Ander O primero. sea, bueno, ¿se me escucha? Que no sé si me escucha, que esa es otra. Se te escucha, Ander. Vale. Yo, o sea, tengo más de una cosa, pero con respecto a una cosa que has dicho en el párrafo justo cuando se te ha cortado, en la cita esa que has puesto, has dicho que que de hecho lo que lo he puesto en comentarios, has dicho que la división manufacturera del trabajo produce la concentración de los medios de producción en las manos de un capitalista. Y bueno, y aparte de que lo que pones supone, no produce, o sea, la operación inversa, o sea, tiene lógica que suponga y que no produzca, aunque bueno, indirectamente como luego también lo dice posteriormente o lo ha dicho ya, no me acuerdo. O sea, una vez que se da el proceso, pues la división manufacturera, ¿no? Pues también desarrolla, digamos, esa división de trabajo y también se podría decir que desarrolla aún más esa concentración, pero o sea, lo que se dice, digamos, ahí es que se supone, no que produce. Sin más, o sea. Vale, sí, puede haber sido equivocación mía de que he leído disléxicamente, pero bueno. Las dos cosas son ciertas, ¿no? O sea, la manufactura
presupone, pues eso, un capital mínimo en manos de un mismo capitalista, suficiente como para juntar a una serie de obreros en un mismo proceso de trabajo, pero al mismo tiempo la manufactura también desarrolla ulteriormente ese proceso y tiende a concentrar cada vez más los elementos. Yo creo que ambas cosas son correctas. Vale. Anne, ¿no? Pane. Vale, yo quería comentar una cosa también en relación a la presentación. Bueno, sí, en relación a la presentación, y es que si bien luego al final me ha parecido como que cambia un poco, o sea, que lo incluías al principio, me parecía que cuando te referías a que el obrero, o sea, en la manufactura, pues tiende a trabajar de forma más detallista, o sea, me parecía que podría interpretarse como de forma positiva. O sea, de forma positiva sí, pero para el capital. Porque yo creo que, o sea, que algo importante en el capítulo precisamente es el arrinconamiento del obrero a trabajos cada vez más, pues eso, más mínimos que precisamente pues, limitan la riqueza del propio trabajo, ¿no? Cuando habla pues, de la muselina de Dakar, que nunca se ha hecho, ¿no? O sea, nunca se ha llegado a hacer, o sea, que posteriormente no se puede llegar a ese nivel de perfección. Y ahí se pone de relieve, ¿no? O sea, la habilidad del trabajo artesanal, que ya sé que parece como que lo estoy idealizando, pero creo que, o sea, que sí que o sea, no se puede pasar por alto que está hablando de un empobrecimiento del proceso de trabajo al que se ve arrinconado el obrero en esta nueva situación. Y de hecho, en la página 447, cuando habla del trabajo cualificado, los obreros calificados, perdón, es precisamente por la herencia artesanal, o sea, de artesanía, que todavía el obrero reivindica, ¿no? esa diferencia respecto al trabajo no calificado, porque o sea, eso se puede leer aquí. Aunque la disociación de la actividad artesanal abarate los costos del adiestramiento y por ende el valor de los obreros, para que los trabajos del detalle más difíciles sigan siendo necesarios en un periodo de aprendizaje prolongado, que los obreros reivindican celosamente aún allí donde se ha vuelto superfluo. Bueno, lo he leído fatal. Pero bueno, o sea, dice que a pesar de que la manufactura esté, esté abaratando el costo de adiestramiento de esos trabajos específicos, pues todavía los obreros reivindican, ¿no? Que pues celosamente, ¿no? Pues ese aprendizaje, pero es por esa herencia artesanal que luego, claro, se va perdiendo. Luego también, o sea, cuando habla en la 441, o sea, se refiere a la actividad detallista en relación, o sea, a algo para lo que ha sido adiestrado el obrero. Destruye incluso la energía de su cuerpo y lo incapacita para emplear su fuerza con vigor y perseverancia en cualquier otro terreno que no sea la actividad detallista para la que ha sido adiestrado. O sea, claramente tiene un valor, o sea, tiene unas connotaciones pues muy negativas. Y luego en relación a lo que planteaba, o sea, creo que también cuando te referías a cómo se daba la división social del trabajo en las sociedades anteriores, me ha parecido entender pues como que era mediante la imposición, ¿no? Ahí es cuando has mencionado las castas en India y demás, que de hecho, o sea, Marx no solo no menciona las castas en India, sino que habla de que existía una, bueno, está en las páginas 434 y 435, de que existía pues un uso comunal del suelo, una asociación directa entre agricultura y artesanado, una división fija del trabajo y bueno, claro que la producción estaba relacionada con el consumo mismo, no con la mercancía en sí, que claro, eso pues genera otro tipo, o sea, no es que no genere desigualdades, pero sí, o sea, no son las propias del capitalismo. Entonces, bueno, que
era un poco eso lo que quería plantear, vamos. Opa, va, Miesker. Te comienzo respondiendo por el final. Sí, respecto a lo de las castas de la India, cuando me he referido a las castas, creo que me he referido a las castas egipcias, correctamente, por lo menos me quería referir a las castas egipcias, donde cuenta, no sé si era en esta parte o un poco antes o un poco después, como eso, en la antigua Egipto de los faraones contemporánea a Aristóteles y a los griegos clásicos y a todos estos, pues existía esa división entre diferentes tribus de los diferentes de los diferentes trabajos que se podían realizar, esa división social eh, no a lo mejor artificial, pero sí por lo menos establecida por ley, en la cual pues una aldea, por ejemplo, se dedicaba a la producción de papiros y si tú habías nacido en esa aldea te tenías que dedicar a la producción de papiros y si querías emigrar y dedicarte a la producción de trigo, pues no podías. O sea, evidentemente la división del trabajo social se da de forma espontánea y se da de forma propia, pero también a veces se da de forma coercitiva y fijada por la ley. Como dice Marx, primero surge de forma espontánea y luego se tiende a fijar por la ley en muchos casos, de hecho. Y en la India, si no, creo que, si no me equivoco, no habla de las castas indias en este caso, sino que en la India habla, como tú dices, de la comunidad india, donde pues eso se hace un uso comunal de la tierra y el desarrollo de las fuerzas productivas es muy inferior y existe eso, pequeñas comunidades eh, separadas y relativamente independientes, donde la producción está ligada al consumo y el desarrollo del mercado es muy limitado, pero donde ya existen una serie de figuras en la comunidad, pues eso, habla del médico, habla del jefe, habla del maestro, no me acuerdo qué, que no me acuerdo, no sé si he entendido bien o si me acordaba bien, pero eso de que se fijaban, pues que tenían ese carácter casi pues más legal incluso, o no, donde pues esa división, esa primitiva división del trabajo se da de esa forma tan tal. Y respecto a lo primero, a la del obrero detallista y a la calidad de su trabajo, etcétera, eh, estoy parcialmente de acuerdo, parcialmente no. En efecto, el denotativo detallista del obrero tiene connotaciones en buena medida negativas y de hecho las comenta de forma bastante tal, bastante clara en esto, pues eso, con calificativos tales como que se vuelve estúpido, que se vuelve inculto, que se vuelve ignorante el obrero, que se ve mutilado de su fuerza de trabajo, que padece la patología tal, que encima es muy curioso, no sé si alguien sabe algo de esto, que hasta el apartado 4 de la división del trabajo dentro de la manufactura, no, hasta el apartado 5 de esto del específicamente capitalista, casi casi ni lo comenta y después de pronto te mete ahí una carreta de mira qué terrible es esto para el trabajador. Así que no sé si esto estaba igual pensado incluso de cara a la censura, de si me quieren censurar, que me censuren solo esta parte. No lo sé. No sé si alguien tiene ahí alguna curiosidad. Pero sí, o sea, evidentemente eh, esta división, este nivel de división del trabajo es fatal para el obrero, pero en cuanto a la calidad del trabajo que desarrollan estos obreros, yo creo que es bastante claro que es bastante superior en algunos aspectos, por lo menos. La división del trabajo de esta forma y el aumento del tiempo que dedica cada trabajador a un trabajador a la misma operación del proceso manufacturero hace que éste pues, adquiera una experiencia mucho mayor en la misma, por lo tanto perfeccione su proceso de trabajo, mejore la eficiencia de este tanto temporalmente como en cuanto a desperdicios que pueda generar, cree herramientas más precisas, más específicas para llevar a cabo este proceso de trabajo y en general permite incluso una serie de procesos de trabajo más complejos en su conjunto que los que se daban anteriormente sin la manufactura. Es decir, la cooperación de tantos trabajadores con una visión así del trabajo es capaz de generar, pues eso, relojes producidos en masa con una calidad cada vez mayor, máquinas complejas, posteriormente ha dado lugar a la gran industria, que todo esto pues genera
actividades y una capacidad de trabajo que anteriormente pues, sería imposible crear un engranaje tan preciso como el que había en un reloj de ese momento, o crear diversos procesos de manufactura como los que se producen después, etcétera. Y cuando comenta eso, la calidad excepcional de algunos productos que se daban en periodos anteriores y que no son capaces de replicarse, posteriormente yo creo que tiene que ver en buena medida lo que comenta Yap hacia el final, de cómo, y lo que hemos comentado más de una vez, cómo muchas veces procesos de producción anteriores, modos de producción anteriores, estaban enfocados en la producción de valores de uso, de valores para el uso, de mercancías para el uso, y de cómo en el capitalismo esto da, esta antítesis se vuelca del lado del valor de cambio y el capital quiere producir valor de cambio. Por ejemplo, en el caso de los griegos asociaban la división del trabajo, como nos dice en la Cieta 80, 81, etcétera, con el valor de uso del producto, con un incremento del valor de uso. Mira qué hábiles, mira qué buenos son los productos de los atenienses, que gracias a su división del trabajo y a la especialización de sus alfareros, etcétera, son capaces de producir vasijas mejores. En cambio, en el caso capitalista, o los indios, que gracias a su tradición artesana de los poblados que producen estos tapices, crean unos tapices increíbles. A la producción capitalista, el valor de uso de calidad tan elevada le es en cierta medida indiferente. No es su objetivo primordial, sino que su objetivo primordial es el valor de cambio. Por esto el detrimento en la calidad de toda una serie de mercancías que pueden ser producidas más barato a una calidad peor, y así son producidas por el capital. Adrián. Bueno, yo respecto a la intervención de Ane, o sea, iba a decir prácticamente cosas muy similares a las que ha dicho Pello, que efectivamente, bueno, ya sabemos que el progreso humano siempre se ha hecho sacrificando a los propios seres humanos y especialmente a las clases oprimidas. Esta fase manufacturera, por supuesto, impone sobre los proletarios artesanos unas cargas muy duras, pero efectivamente desarrolla tanto la productividad del trabajo como la propia habilidad de los obreros al centrarse exclusivamente en una tarea, y por lo tanto la desarrolla cualitativamente y sienta las bases para la gran industria, que también veremos que es algo progresista en la medida en que genera la universalidad del obrero y incrementa la productividad humana hasta márgenes jamás vistos, inclusive la ciencia, ¿no? Entonces tampoco tengo mucho más que decir respecto. Sí que ha comentado Ane algo al final acerca de, me ha parecido no entenderle como algo positivo el hecho de que los obreros o los artesanos se aferren a sus bueno, lo digo yo, privilegios especiales en torno a la formación, y creo que esto, él al menos sí que la faceta positiva podemos concebirlo como una especie de resistencia obrera ante el avance de capital, pero creo que fue en todo caso un residuo del movimiento obrero de corte corporativo y que es progresivamente superado una vez que la gran industria genera ese proletario industrial que no está atado a habilidades específicas y por lo tanto no quiere preservar unas habilidades, unos privilegios, impidiendo que el resto de la clase trabajadora pueda acceder a ellos, ¿no? Por lo tanto, creo que en cierta medida también es una especie de obstáculo al desarrollo del movimiento obrero, como lo demuestra, por ejemplo, la aristocracia obrera inglesa en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Cuando básicamente se dedicaba a luchar exclusivamente por esos privilegios y por impedir el acceso al resto de obreros a esa educación privilegiada. Entonces, bueno, en fin, yo creo que eso es una fase que se superó en el movimiento obrero y que precisamente superarla le permitió despojarse de esos prejuicios artesanales corporativos y despegar también, ¿no? Como un movimiento obrero totalizante, como clase, por así decirlo, y no como capa concreta que defiende pues una serie de prebendas. Y luego, dos comentarios que no van con la presentación, pero bueno, son bastante breves. Es en la página 426, justo antes de empezar de la nueva edición, el apartado de la división del trabajo entre la manufactura y de la sociedad, dice: la desvalorización relativa de la fuerza de trabajo a causa de su supresión o mengua
de los costos de aprendizaje implica directamente una mayor valorización del capital, pues todo lo que reduce el tiempo de trabajo, el tiempo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, expande los dominios del plustrabajo. Esto está vinculado, creo, con lo que se dice en la 394, que es bastante más atrás, y que es una de las últimas páginas la última más bien página del capítulo 10, en las que dice, ¿hasta qué punto, justo al final del todo, dice, hasta qué punto también se puede alcanzar este resultado sin abaratar las mercancías? Es cosa que se pondrá de manifiesto al examinar los procedimientos particulares de la producción de plusvalor relativo, examen al que pasamos ahora. Yo cuando leí esto en la 394 dije, a ver, pero ¿cómo puede, en este caso, aumentarse el plusvalor relativo si no se está reduciendo el coste de las mercancías que entran en el consumo obrero? Bueno, pues la respuesta está aquí, ¿no? Reduciendo los costos de formación. Si se reducen los costos de formación, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir al obrero se reduce sin que se reduzca el valor de las mercancías, por así decirlo, que insume el obrero, y en ese sentido se obtiene plus trabajo. Y nada, y luego simplemente mencionar, que ya lo ha hecho, bueno, ya ha aludido a ello Pello en la presentación, pero bueno, en la página 424 de la nueva edición, vuelvo a decir, hay una cita que es, ¿no? Dice, en líneas generales, sin embargo, la maquinaria desempeña ese papel secundario que Adam Smith le asigna junto a la división del trabajo. De gran trascendencia fue el esporádico empleo de las máquinas. Hizo el siglo XVII, pues ofreció a los matemáticos eminentes de esa época puntos de apoyo y alicientes prácticos para la creación de la mecánica moderna. Bueno, aquí me parece que es bastante elocuente, ¿no? y visible el hecho de cómo la transformación de la naturaleza, como la práctica social del hombre, es la base sobre la que se apoya la ciencia o la teoría, ¿no? O sea, cómo el ser social determina en este aspecto también la conciencia. Yo creo que esto ya está en obras tempranas de Marx, pero bueno, aquí creo que es bastante esclarecedora la cita, ¿no? Es decir, la ciencia no es producto simplemente de unos genios y unas cabezas pensantes que están por encima de la sociedad, sino que solo surge porque, bueno, en este caso la manufactura transforma el proceso productivo, o la maquinaria en este caso, porque ya está hablando de las máquinas, ¿no? Transforma el proceso productivo y entonces puede analizarse ese proceso productivo y extraerse de ahí ciertas leyes generales, comprenderse mejor la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces esa vinculación entre industria y ciencia, ¿no? Ya está. Bueno, adelante. Primero sobre la cuestión que comentabas, Pillo, de si incluiría esto por el tema de la censura o demás, o sea, eso lo veo poco probable, ya que en las secciones anteriores, pues, por ejemplo, estaba el capítulo de la jornada laboral en las que, bueno, se dedica a echar peste sobre las miserias que produce todo el sistema de producción capitalista en el trabajo infantil, o sea, no creo que esto sea más más problemático, voy a decir, pero no es lo que quiero decir, que ese otro capítulo, por ejemplo. Entonces, no creo que eso sea probable. Luego sí que, precisamente quería comentar esto pues un poco por los argumentos de Adrián, porque sí que cuando he escuchado antes de leer el Capital, bueno, que todavía evidentemente me falta lectura, pero quiero decir, hablar sobre esa forma, esa idea progresista, ¿no? del capital, o sea, del sistema de producción capitalista, sí que creo que eso es algo, me parece, más exógeno de la lectura de Marx de lo que parece. O sea, creo que es una cosa que por miedo a parecer regresivos, pues eso, me parece más eso, algo exógeno a la lectura, la verdad. O sea, creo que a partir del propio texto se puede sacar, o sea, no estoy diciendo que el trabajo artesanal sea el futuro o que deba ser el futuro, ¿no? Eso no lo digo ni creo que lo diga Marx, pero sí que creo que él evidencia una pérdida de la propia clase trabajadora respecto al poder que tiene sobre su trabajo.
y eso que afecta a, bueno, también a la organización de clase y demás. Que de hecho es lo que dice en la página 447, que sí, bueno, que es verdad que claro, que el hecho de que o sea, también creo que tienes razón en lo que has dicho, ¿no? Que a medida que evoluciona el sistema, o sea, se pasa de la manufactura al sistema industrial o a la industria, pues claro, o sea, no tiene sentido tampoco segmentar la lucha y que estén los artesanos que encima responden a una forma de organización previa. O sea, sí creo que, o sea, que evidentemente o sea, que ahí el reto es organizar a la clase trabajadora en un conjunto y que no resulta pues interesante o sea, sí, que hay cosas que estoy de acuerdo, pero creo que sí, que me parece que hay un tipo de lectura generalizada que me parece que tiene que ver con miedo a que pueda parecer que hacer una lectura regresiva o de una lectura regresiva, vamos. ¿Ander? Vaya, no, abarca tú, que estaba cogiendo una cosa. Bueno, ya que empezamos con las aportaciones, yo tenía un par de cosas que las he perdido, la mayoría, aunque he encontrado un par, así que las voy a comentar, aunque está en el mismo párrafo. Si encuentro más ya diré. Pero con respecto a lo último que se ha hecho, o sea, yo, bueno, diría que en todo caso, o sea, con respecto al último que ha dicho Anne, que en todo caso, si se está introduciendo una lectura exógena en ese sentido, no diría que es en ningún caso de la Adriano. O sea, quiero decirte que el capital y el progreso histórico trae penurias, pero también es un avance histórico necesario y progresista en el sentido que han dicho. O sea, yo creo que eso está bastante claro en bastantes escritos de Marx, y en el sentido político, por ejemplo, la propia crítica que hace a los socialismos pretéritos. Incluso yo creo recordar que en la compilación la antología esta que salió de la IT de Marcelo Musto, creo que también se trabaja ese tipo de... Bueno, se trabaja, o sea, hay un par de textos que van un poco al hilo. O sea, diría que no es una lectura muy exógena, o sea, que precisamente, o sea, por ejemplo, las críticas que se hacen, bueno, ya te digo, o sea, en el propio manifiesto explícitamente no son, pero bueno, en el manifiesto, o sea, hay críticas bastante explícitas a ese tipo de socialismos, vamos a llamarlo, están ahí, pero bueno, que si luego si no también están eso, menciones que tiene también por ahí a ¿cómo era? No me acuerdo del nombre, a Owen creo que era, no me sale el nombre. Así que bueno, eso por un lado. Y luego lo segundo, las dos cosas que tenía apuntadas, que eran una, pues bueno, no, eran dos, pero están muy cerca. Es más o menos, bueno, la primera es en la página 428 de la nueva edición, en el párrafo que está en la nota 51, que dice algo así, que dice: la base de toda división del trabajo desarrollada mediante por el intercambio de mercancías es la separación entre la ciudad y el campo. Puede decirse que toda la historia económica de la sociedad se resume en el movimiento de esta antítesis. Nos detendremos aquí, sin embargo, no nos detendremos, perdón, aquí, sin embargo, para considerarla. Que esto aquí me hace gracia porque es un poco lo típico que suele hacer Marx de... Bueno, yo te dejo una frase, procedo a no desarrollar. Dejamos la demostración para el lector. Pero que a mí, en todo caso, me parece que es una frase un poco bastante contundente y que hasta cierto punto yo diría que alguna vez la he escuchado citada para justificar, digamos, desde un marco genealógico, pues teorías de la dependencia y ciertas cosas así, y me parece que puede resultar como una frase un poco... no sé cómo decirlo, o sea, problemática decir que la historia económica de la sociedad se resume en el momento de la antítesis de la separación de la ciudad y el campo, incluso, o sea, ya no de manera general, porque estamos asumiendo que está hablando en el momento que se pone como base el intercambio de mercancías y no otra cosa, pero me puede parecer, o sea, bueno,
O sea, incluso hoy en día yo creo que puede resultar ya bastante ciertamente problemático el hecho de justificar eso, pues porque tampoco es que haya ahí una antítesis, digamos, que yo creo que sea el motor económico o la principal contracción del motor económico hoy en día. Incluso en la época, en muchos núcleos urbanos ni siquiera hay una indiferenciación tan clara, aunque bueno, sí que es verdad que justo en la época de Marx es cuanto más claramente más se agudiza esa diferenciación, porque eso, correcto, pues hay un gran éxodo rural y bueno, todo el rollo también de la comunicación originaria que todavía no ha entrado y que ya entraremos. Eso por un lado. Y luego por la otra también justo en el... Ah, vale, es que estaba todo aquí, vale, por eso no lo encontraba. En el párrafo de la nota 50, que dice, si nos atenemos únicamente al trabajo mismo, se puede denominar la división de trabajo en general, la división de trabajo en particular y la división de trabajo en singular. Esto, sin más, por comentar, porque esta es una acepción de general, particular y singular que normalmente se suele, digamos, relacionar mucho con una especie de teoría de grupos, ¿no? Como de que lo singular está subsumido por lo particular y lo particular está subsumido por lo general. Que bueno, que sobre todo, digamos, en el sentido igual más oscuro o más filosófico que le pueden dar, pues yo qué sé, autores como Hegel o Fichte o demás, normalmente esta es una de las cosas, al igual como ya dije en su día con lo que ocurre con las leyes de la dialéctica, una de las cosas que se suele sacar a pasear, pues para echar en cara, pues eso, al Diamat, pues eso, de esquematismo, de vulgarización, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí también me parece que hay un ejemplo que igual no es tan profundo como el ejemplo del animal que pone en la versión de la primera edición, de eso que dice que es el animal en general, etcétera, etcétera, pero que en el sentido que quiero decir de que, o sea, de que tampoco se están inventando, o sea, nada, que digamos esa acepción o ese tipo de trabajo digamos, de trabajo que se hace con los conceptos de general, particular y singular, que también, por ejemplo, pues eso, que está en el Capital. Y luego ya así para acabar muy rápidamente, aunque igual es el melón más gordo, aunque no lo voy a abrir explícitamente, me parece interesante justo entre el párrafo que está, entre los dos párrafos que acabo de citar, cómo, digamos, hace el trabajo de cómo surge la división del trabajo de la sociedad. Y dice, claro, que de primero surge de una base, de una división natural que digamos que es estrictamente fisiológica. Pues yo qué sé, pues dice eso, de sexo, de edad, de yo qué sé, que seas cojo o lo que sea. Pero luego al final me llama la atención el hecho de cómo dice, bueno, que dice, claro, cuando entran en contacto las entidades comunitarias, ¿no? La división del trabajo surge aquí por el intercambio de las esferas de la producción, que son en un principio, pues que son diferentes, pero independientes, ¿no? Y dice luego, allí donde la división fisiológica del trabajo constituye el punto de partida, los órganos particulares de un todo directamente conexo se dislocan los unos de los otros, se disocian y se independizan hasta un punto en el que el intercambio de los productos como mercancía lo media la conexión entre los diversos trabajos. En un caso, se vuelve dependiente lo que antes era autónomo, en el otro se independiza lo que antes era independiente. Entonces, me parece que es como interesante, sobre todo para algunos debates contemporáneos, el trabajo, o sea, digamos, la mediación que hace entre cómo pasar de que en un caso, pues la división de trabajo y toda, digamos, la estructura pues, que puede estar originada por ella, tiene una base estrictamente fisiológica, pero cómo a medida de que esa división de trabajo se va desarrollando, esas contradicciones dentro de la sociedad se va asociando, lo que antes era dependiente se vuelve autónomo y en el otro caso, pues lo que antes era independiente se independiza, que lo que antes era independiente se refiere en este caso pues a las esferas particulares de la producción. Que no sé si me he explicado muy bien, pero bueno, en cualquier caso, aquí lo dejo porque creo que ya me estoy alargando mucho. Así que ya está. Adrián, adelante. Dale a Iñaki, porque vamos justo si no ha hablado él. Pues Iñaki. Buenas, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí, Sí. alto y claro, Iñaki. Vale.
Nada, pues el primer comentario va un poco en colación bueno, la sensación que le ha dejado a Ander esta cosa de la diferencia entre el campo y la ciudad, ¿no? O sea, ha sido como vas viendo como todo el proceso, como el desarrollo que te va enseñando cómo se va a producir esta plusvalía relativa y de repente es como que se forma una especie de paréntesis, te lo dice, pero no te lo explica. Y no quiero decir que me parezca ni mucho menos sospechoso, pero sí que me deja como eso, ¿no? Como falto de palabra y la necesidad de saber por qué ocurre eso en ese momento, ¿no? Digo, dentro de su explicación del texto. Y luego, una de las cuestiones que, bueno, ya también ha salido a relucir en la sesión anterior, cómo de alguna manera creo que lo señala bastante bien para que no sea mucho lío, en donde se encuentra la nota 38, esta cuestión de la ley técnica del proceso de producción, cómo ya nos va dando visos a algo que va a ser, de hecho, como relevante para seguir revolucionando el propio capitalismo, que es el desarrollo del taylorismo y de la cientificación de la producción, que permite superar como esta especie de lo que él mismo señala de lapsos desiguales, ¿no? Que se va produciendo entre estos productos parciales que llegan hasta la creación o la producción del producto final, ¿no? Me parece una cuestión interesante porque abre también otro melón que viendo un poco así otras lecturas alusivas al asunto, sobre todo apegadas a cierto, vamos a decir, anarquismo primitivista, se atreven a decir cómo el texto del Capital ha podido dar lugar precisamente a que el capitalismo se revolucione y permita ser el que sea triunfante dentro del desarrollo digamos, de esta pugna de superaciones de contradicciones y sea el modelo de producción o el modo de producción que siga siendo imperante. No digo que esté de acuerdo, pero sí que genera como ese elemento que da que pensar de cómo pues, las propias cosas que estaba viendo Marx han podido dar lugar a que precisamente este modelo de producción se vaya perfeccionando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo siguiente, que creo que es un comentario que se sale un poco bastante de la lectura del texto, pero que sí que es verdad que me remitía bastante a algo que para quienes tenemos como formación sociológica y antropológica, pues te lleva a pensar o te lleva a relacionar esta parte del Capital con textos como la división del trabajo social de Durkheim, donde precisamente todas estas cosas que bien nos ha explicado Pello en el desarrollo del capítulo, donde se puede ver este obrero mutilado, que digamos se queda como, vamos a decirlo así, en una situación de estupidez,
el propio Durkheim, a pesar de que pueda desarrollar ideas de que en esta división social, del trabajo social se genere una suerte de patologías o de anomias, como él mismo lo dice, precisamente una de las cosas que pone encima de la mesa es que esta especialización por esos obreros parciales que se van generando a través de la división del trabajo van generando elementos de cohesión y integración social por la interdependencia de los procesos productivos, ¿no? O sea, llega como precisamente a una conclusión magnífica donde la división social del trabajo empuja precisamente a generar esta solidaridad orgánica que él nos va indicando, y que si lo contrapones con el texto de Marx, pues te das cuenta de que, digamos, estas partes positivas y negativas, pues Durkheim no las ve, y mucho antes que él, Marx ya las había visto. Muy bien. ¿Tienes cariño aquí? Pues no sé si Joaquín nos quiere soltar alguna bomba de humo acerca de los zascas que le mete Marx a Adam Smith en el capítulo de lo que sea, pero si no, a Adrián. Primero, yo no sé si te he entendido, Iñaki, has dicho que hay lecturas anarquistas que defienden o sostienen que el propio Capital se ha innovado gracias a la lectura del Capital de Marx, o no sé si te he entendido bien. No sé si te he entendido. Sí. Félix Rodríguez Mora creo que es el que sostiene un poco esa tesis. O sea, que defiende que los capitalistas o el Estado leyó el Capital, asimiló el Capital y aplicó las recetas del Capital. Algo así. Bueno. No creo que tenga muchas pruebas para decirlo, pero vamos, es una idea que sostiene, y que, bueno, que hay, digamos, cierta corriente de anarquismo más cerca de un anarquismo primitivista defienden. Vale. Bueno, yo personalmente calificaría eso de pedrada impresionante, pero bueno. O sea, No, yo también, pero... Bueno, en fin, ya sabes que acerca de la obra de Marx se puede interpretar lo que se quiera y tal, se puede sacar las conclusiones que a uno le parezca. Pero vamos, que aquí lo que se escribe es precisamente el funcionamiento inherente, intrínseco del capital, ¿no? El valor que se valoriza y cómo este, por su propio pie, por así decir, espontáneamente, va alcanzando nuevos estadios y tal. Pero bueno, en fin, que alguna cosa seguro que la burguesía aprendió de aquí, como aprendió de la técnica militar y como aprendió de... Bueno, en fin. Vale, yo... con respecto a todos los debates que ha habido, una cosilla que ha comentado antes Pello acerca del tema de la censura, yo diría que aquí no hay censura, pero ya aprovecho esto para señalar que sí que yo tengo entendido que una autocensura de Marx en su momento fue colocar el capítulo sobre la teoría moderna de la colonización. Esto lo veremos más adelante, pero ya que lo has mencionado, yo creo que es interesante. El capítulo, la teoría moderna de la colonización, si os fijáis, es el capítulo 25, el último. Al parecer, este capítulo, el encaje, no es al final de la obra, sino después del capítulo 23. O sea, ¿no? Después de cuando habla de la ley general de acumulación capitalista, bla, 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 bla. Y no sé si del 23 o del 24, después del sexto subapartado, me parece. Pero vamos, básicamente, respecto a la censura, la cosa es que el séptimo acápite del capítulo 24, la acumulación originaria, que es la tendencia histórica de la acumulación capitalista, ese no lo quería situar Marx al final para evitar efectivamente que, los censores que eran poco dados a tragarse una obra de 700 páginas fuesen al último capítulo y encontraran pues lo de los expropiadores eran expropiados, etcétera, ¿no? Entonces, lo que coloca es un capítulo después para hacer esa trampa. Y esto, o sea, creo, si no me equivoco, que está en la propia edición, esta que estamos manejando del siglo XXI, los que tenemos la nueva edición, hay una especie de comentario que creo que es de Escarón, que cita a Rubel, no sé si es Maximilien Rubel, que hace un análisis del Capital y que parece que cita aprobatoriamente efectivamente esta maniobra de Marx.
Bueno, sin más, esto es una cosa secundaria. Luego, respecto al tema de lo del progreso y tal de Anne, para mí, creo que para Marx es claramente progresista el Capital. Creo que es una tónica a lo largo de su obra. Efectivamente, como ha dicho Ander, hay una lucha sistemática y despiadada contra el socialismo feudal y reaccionario y socialismo corporativo proudhoniano, ¿no? Que defiende esa vuelta a los gremios, ¿no? Esa especie de socialismo de mercado, entre comillas, pero basado en unidades de producción de corte artesanal y cómo defiende el carácter progresista del capitalismo. Tampoco voy a meterme mucho en esto porque también creo que es algo que podremos ir debatiendo una vez que abordemos el siguiente capítulo, ¿no? Sobre la maquinaria, pero bueno, cómo la maquinaria va a generar una universalidad obrera, cómo va a generar un aumento de la productividad enorme, la posibilidad de que todo el mundo pueda desarrollar sus facultades al máximo, bla, 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 bla. Pero bueno, y esto lo genera el capitalismo y eso en ese sentido es progresista. Y luego, nada, un comentario sobre el tema que me parece muy interesante la cuestión de la contraposición entre la división del trabajo en la sociedad y la división manufacturera del trabajo, ¿no? Me parece interesante, bueno, porque aquí se contrapone, ¿no? Por una parte nos dice que dentro de lo que es la manufactura, en la fábrica, existe una especie de autoridad, un plan, y que en la sociedad existe una anarquía, ¿no? Marx va a buscar hasta cierto punto invertir ambos. O sea, bueno, el comunismo, por así, va a buscar hasta cierto punto invertir ambos, ¿no? Sería en la sociedad una planificación y dentro de lo que sería la fábrica, entre comillas, suprimir la autoridad. La autoridad en el sentido de autoridad del capitalista, por supuesto, no la división del trabajo interna y como ya dijo en el anterior capítulo, la necesidad de que exista, por supuesto, una planificación dentro y ciertas funciones diferenciadas, ¿no? Y me parece interesante porque, bueno, en sí, esta división del trabajo entre la manufactura y división del trabajo de la sociedad, que Marx acusa a Adam Smith de considerarla como algo subjetivo, ¿no? Creo que en el comunismo, pero esto no sé si es un poco atrevido, sí que sería subjetiva la distinción. ¿Por qué? Porque en el comunismo, digamos, toda la producción social está planificada, no solo la que tiene lugar dentro de la fábrica, sino la que antes tenía lugar dentro de la sociedad a merced del intercambio, ¿no? El intercambio como mediador entre los diferentes trabajos sociales. En el comunismo lo que sucede es básicamente que no existe una diferencia entre ambas. Todo el trabajo está planificado, todo es división social del trabajo, planificada, por así decirlo, y no existe esa distinción más allá de escalas, ¿no? Porque hay escalas más pequeñas de división del trabajo, escalas superiores de división del trabajo. Pero la clave, que es el punto de extinción que Marx, o el punto de inflexión que Marx comprende entre la una y la otra, que es la producción de mercancías, ¿no? Porque Marx dice, no, Adam Smith está equivocado, no es subjetivo, es objetiva. Objetiva porque existe una producción de mercancías, que es lo que delimita la diferencia entre la manufactura y la sociedad, la división del trabajo manufacturero y la social, ¿no? En este sentido, creo que en el comunismo eso prácticamente desaparece y por lo tanto podemos hablar simplemente, en el comunismo hablaremos de división del trabajo a secas y no hablaremos de división manufacturera, división social, etcétera, ¿no? Bueno, o división social del trabajo, como queramos llamarlo. Vale, va a mí es que Adrián. Leo el chat rápidamente. Ander nos dice que, bueno, que dentro del marxismo también hay alguno que dice eso de que el capital ha leído a Marx y ha aprendido de él. Gigi, por ejemplo, si no recuerdo mal, dice Ander. Y Anne nos dice que, bueno, afiliaciones podemos hacer todos. La defensa del progresismo del sistema productivo también es propia del fascismo. Y con esto, bueno, ya llegamos a las 9, pero como no estamos en Serrico, si alguien quiere hacer algún remarque final o algún comentario adicional extra relativamente breve, porque nuestro tiempo es limitado, pero tal, todavía habría espacio. Hola, Hola, Joaquín. hola. He llegado hace 5 minutos, ya lo siento. No pasa nada. Y no sé si lo habéis comentado ya, pero este capítulo tiene una importancia y una gran trascendencia, digamos, en la historiografía marxista. Uno de los debates importantes que hay es si realmente antes del despliegue del capital, del capitalismo, hay un periodo intermedio entre la descomposición del modo de producción feudal y la aparición del modo de producción capitalista. Y también hay un debate sobre si
realmente hay una fase o no históricamente analizable en la que pues exista eso, lo que aquí está analizando Marx. Yo creo que el capítulo es, en ese sentido, bueno, no entiendo cómo puede producirse ese debate porque es clarísimo. Hay un periodo manufacturero preindustrial, que Marx escribe aquí muy bien, con todo lujo de detalles, insistiendo y abundando sobre todo en el ejemplo de las famosas agujas, que es el que utiliza Adam Smith, para luego decir en esa nota que, bueno, que Adam Smith no trae a colación nada que no hayan dicho otros antes que él, y que efectivamente, antes de la aparición de la fábrica capitalista desarrollada, con el trabajo social y el trabajador convertido en parte del capital, existe este periodo de descomposición de los gremios y de composición progresiva del trabajo en los talleres, donde el trabajo todavía no tiene ese carácter social que le aporta pues el despliegue de la relación social capitalista. Y en ese sentido es que, obviamente, Marx defiende el capitalismo, vamos, defiende que es un progreso, uno de los progresos más importantes en la historia de la humanidad, porque es el primer momento en que el trabajo se manifiesta como trabajo social en su conjunto, bajo la férula del capital, eso sí. Y nada más. ¿Y la próxima semana quién presenta? Esa es la pregunta importante ahora. ¿Algún voluntario ahora que estamos todos reunidos? Nos dice Anne que puede Anne se presentar ella. apuntó. Muy bien. Pues adjudicado. Si hay alguien que quiera hacer también la siguiente y ya alguien que se caiga con la espinilla de presentarse rápidamente voluntario y Anne le haya adelantado. ¿No? Si no, se resolverá la siguiente sesión. Va. Mi Esker Gustiei y hasta el miércoles que viene, que hablamos ya de la gran industria. Hombre, Adiós. hasta la próxima, Ana Silvia. Adiós. 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 Agur. Agur. Por. Agur.